Bueno, si les parece bien, vamos al estudio porque pues, también ya traemos algo de tiempo ahí corto. Intentaré abordar todos los temas en este nuevo formato que vamos a adoptar, en el que vamos a estar compartiendo, pero aquí va a estar lo básico, lo fundamental a la vista de todos, para pues, tener como nuestro apunte hecho de lo que nos llevamos el día de hoy del estudio, ¿no? Como les decía, vamos a hacer el estudio, pero previo a iniciar les pido que me acompañen en una oración muy breve para pedirle a Dios que esté con nosotros y nos acompañe en este estudio. Padre bendito, te pedimos, Padre, que tú nos acompañes esta noche, que tienes tú una enseñanza muy importante, muy preparada para nosotros, preparada especialmente pensada en un mensaje dirigido a las mujeres, a cuál es el papel de las mujeres, un mensaje que es muy importante hoy en día porque el mundo está muy mal, Padre. Y te pedimos que esta enseñanza que vamos a obtener del libro de Samuel con la vida de Ana sea útil para entender cuál es el papel, la importancia de las mujeres, la importancia de las madres y cuál es el perfil que tú quieres para eso. Te pedimos, Padre, que también tú nos acompañes, estés aquí con nosotros, como estamos nosotros reunidos, ocupados de tus cosas, tú te hagas presente, nos acompañes y que dirijas sobre todo nuestra predicación y la convivencia que vamos a tener. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, y que ya se los adelanté, vamos a ver en el libro de Primera de Samuel una serie de cosas importantes de la vida de una mujer. Pero antes hay que decir que en este momento de nuestra vida, en este mundo en el que vivimos, las cosas están muy mal, así como estaban mal en la época de Ana y de Samuel, ¿no? Hoy en día, sobre todo, hay una fuerte oposición a cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Y en todos los temas, pero en uno donde hay una oposición muy fuerte, es al cumplir el plan de Dios que tiene para las mujeres, ¿no? Y es que, ¿cuál es este plan de Dios, no? ¿Cuál es lo que quiere Dios para las mujeres, no? ¿Y cuál es el papel de una madre con el perfil agradable para Dios, no? ¿Y por qué decimos que es un momento particular de mucho ataque? Porque están sucediendo cosas en el mundo realmente graves, ¿no? Por ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo, la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Hoy, en muchos lugares del mundo, se considera un derecho el atentar contra la vida del ser concebido no nacido, ¿no? Y usan esta palabra de interrupción del embarazo, como si pudieras poner pausa, interrumpirlo y luego reanudarlo, cuando lo que se hace es terminarlo, concluirlo, acabarlo, ¿no? Luego, otra situación de nuestro tiempo, la aceptación cada vez mayor de lo que es la unión libre y cada vez menos matrimonio. O sea, las parejas ya no tienen compromiso, ya no tienen la expectativa y no tienen en sus planes, los jóvenes, el unirse en matrimonio para cumplir ciertos deberes, ciertas expectativas y sobre todo cumplir la voluntad de Dios. El divorcio que cada vez es más fácil. Cuando encontramos que hay parejas que las pocas que deciden casarse a los primeros problemas, encuentran la vía rápida de, pues se me está acabando el amor, o ya no me gustas tanto, y esto es pretexto para pedir el divorcio, ¿no? Pero además, a nivel legal, ya cada vez es más fácil. Cuando yo estudié Derecho, había dos tipos, el por mutuo consentimiento.
Tenía que haber dos voluntades de quererse separar. Y había otro que era el divorcio necesario, en donde había que probar una causa que te permitía el divorcio. Hoy en día ya no tienes que probar la causa. Ya puedes, le llaman ahora el divorcio incausado, o sea, ya no necesitas justificar la causa. Aunque lo pidas, se le da un trámite y se llega a conseguir el divorcio. Ya otra historia es la parte legal de los bienes, ¿no? Ese es un pleito mayor, pero la disolución del vínculo cada vez es más fácil. Entonces es fácil en lo social y fácil en lo legal, ¿no? Entonces, esas son situaciones que están también en el entorno en el que actualmente vivimos. Luego, otra situación, madres solteras, ¿no? O sea, madres que por esta disolución tienen que hacerse cargo y llevar a cabo los dos papeles de padre y madre, ¿no? O sea, todas estas son situaciones que ponen en crisis el que hombres y mujeres cumplan con el papel que quiere Dios que tengan, el diseño de Dios para las cosas. Y por último, bueno, lo que ya estamos viendo con mucha frecuencia también, parejas del mismo sexo, ¿no? Del mismo género, teniendo ahora figuras de matrimonio. Y hoy en la mañana vi un video que me causó mucha conmoción, por algo que después voy a platicar un poco más, que es que a un señor con barba, con pelo trenzado, le llevan a su cama, como si hubiera acabado de dar a luz, un bebecito, que adquirió a través de lo que le llaman ahora subrogación de vientre. Es decir, pagó a una mujer para que se embarazara y ese hijo se lo diera. Lo que más me causó impacto fue el comentario de la primera persona que comentó ese video. Dice, ni siquiera a los animales se les hace eso. O sea, a un cachorrito tú le permites que conviva con su mamá, que sea amamantado y hasta que se pueda hacer destetado, se separa para ya que lo adopte una familia. Aquí este bebé era recién nacido, estaba en la sala de junto y lo estaban llevando con su nuevo papá mamá. Entonces, esas cosas están poniendo en crisis el diseño que tiene Dios para las relaciones entre los hombres y las mujeres. ¿Sí? La institución del matrimonio, que es una institución creada por Dios, está en esta crisis. Y bueno, estas cosas que están en este entorno actual realmente nos ponen a la necesidad de saber qué es el plan de Dios, qué es lo que quiere Dios para los hombres y qué quiere Dios para las mujeres. Hoy nos vamos a concentrar en qué quiere Dios para las mujeres, cuál es el perfil y el diseño de Dios para las mujeres. Entonces vámonos primero a 1 Timoteo 2, versículos 11 al 15. ¿Lo puedes leer, Jesús? 1 Timoteo. Sí, capítulo 2, del 11 al 15. Sí, muéstreles para qué. 11 al 15. Ya sé por qué no se escucha. Dice, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Sí? Aquí el versículo clave que quisiera yo destacar es el 15, que dice que la mujer conseguirá su salvación y será agradable a los ojos de Dios, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Engendrar hijos, en el contexto de lo que están escribiéndose en la palabra de Dios, no solamente es dar a luz al hijo, sino criarlo, pero fíjense con estos elementos:
fe, amor y santificación. ¿Sí? Fe, porque necesitas fe para cumplir la voluntad de Dios. Y más al ratito lo vamos a ver muy clarito con la vida de Ana. Amor, porque lo que necesita y lo que es agradable a Dios es que tú engendres, cuides y críes a tu hijo cumpliendo la voluntad de Dios, dando amor, pero no al amor pensado como un sentimiento, sino como un compromiso. Estás cuidando y formando a alguien que te está siendo otorgado por Dios. Entonces estás siendo responsable de una persona que te está siendo confiada nada más ni nada menos que por Dios. Entonces, por eso es un deber muy alto, un perfil muy alto. Y bueno, santificación. ¿Por qué? Porque para eso necesitas apartarte para Dios haciendo estas cosas que les son agradables. Y les digo, lo vamos a ver muy clarito con el ejemplo y la vida de Ana, ¿no? Entonces, bueno, la mujer se salva de este caos, o sea, la mujer hoy en día se salvaría de este caos que estuvimos hablando al principio, cuando cumple con el papel que Dios tiene diseñado, engendrando, cuidando y formando a sus hijos e hijas. Y aquí, ¿qué es lo relevante? ¿Por qué es importante y por qué es agradable a Dios que una mujer engendre, cuide y forme a sus hijos? Porque con ello va a lograr algo trascendente para las generaciones, que es levantar a la siguiente generación de creyentes, a la siguiente generación de cristianos. Y es que piénsalo, si las mujeres de la época de, por ejemplo, Pablo, no hubieran levantado a la siguiente generación de cristianos, el mensaje del Evangelio no hubiera llegado a ti. Si las mujeres de la época en que se persiguió la Biblia y se le buscaba aniquilar, no hubieran levantado a la siguiente generación de cristianos, este libro sagrado y sus páginas no llegan. Lo que fueron haciendo las mujeres cristianas a lo largo de los 2000 años, y si me apuras desde antes, es levantar a los que van a dar la estafeta a la siguiente generación. Y es por eso, yo te diría, que también el enemigo ataca y se concentra en luchar contra ese papel de las mujeres. Y entonces hoy en día pareciera que es mejor ejercer tus derechos interrumpiendo embarazos, ¿no? Porque hasta suena bonito, ¿no? Ejercer el derecho al cuerpo, ¿no? Pues así suena bien, ¿no? Ese es un ataque. Y ese es un ataque para evitar que se levante la siguiente generación, que va a pasar la estafeta a los que Dios tiene predestinado que conozcan el Evangelio y que consigan salvación. Entonces, la labor de engendrar, cuidar y formar a los hijos es una labor así de importante, así de relevante. Veamos otro versículo que nos habla de este importante papel. ¿Me puedes ayudar con Tito, capítulo 2, versículos 3 y 5? Está un poquito más adelante. Tito. 2, 3 y 5. Ajá. 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Todas estas actitudes son consejos de cómo deben comportarse las mujeres en distintas etapas de su vida, remata en el versículo 5 con el propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿sí? Para que la palabra de Dios sea conservada y pasada, transmitida de manera
clara, pristina, sin corrupción. ¿Sí? Entonces, por esa razón, se junta esta labor de criar a los hijos, levantar la siguiente generación y pasar también la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que vamos a ver en la vida de Ana, en unos momentos más, es que ella tiene una convicción y un entendimiento muy claro porque tiene una relación con Dios. Y lo vamos a ver reflejado en los actos de su vida. Y va a lograr eso, que el hijo que llega a tener se va a encargar también de ser el que pasa el mensaje de Dios a una siguiente generación. Esa es la trascendencia del papel que quiere Dios para las mujeres y la importancia de ser una madre agradable a Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí vámonos a nuestro pasaje. Que les digo, nos vamos a centrar y ahí vamos a entrar y regresar a Primera de Samuel, que está muy al principio de la Biblia. Sí, es como el séptimo libro. Primera de Samuel, y vámonos al capítulo 1. Capítulo 1, ¿verdad? Sí, bueno, el contexto es un poco similar al que les acabo de platicar. ¿Sí? En Primera de Samuel, un poquito más adelante en el capítulo 3, versículo 1, lo que se dice es que la palabra de Jehová escaseaba en esos días. Imagínense un mundo en donde no está la palabra de Dios, donde escasea porque nadie la predica, o porque son contados los que hablan de ella. Son contados los que la están conociendo y tienen el interés por ir a ver qué está diciendo Dios, ¿no? Si tú no te interesas en la palabra de Dios, menos te interesas en saber cuál es la voluntad de Dios. Y menos te interesas en cumplir esa voluntad de Dios. Y entonces el mundo está caído en pecado, ¿no? Entonces por eso decimos que ese es el contexto en donde se desarrolla este pasaje de Primera de Samuel. ¿Sí? Es un Israel, un pueblo escogido de Dios, pero en donde la palabra estaba cerrada. ¿Sí? No había interés en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto es que se desarrolla esta historia y donde nos queremos enfocar en Ana, ¿sí? ¿Quién me hace favor de, Héctor, de leer Primera de Samuel 1, del 1 al 2? Primera de Samuel, del 1 al 2. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Sí? Este es el escenario, ¿sí? Si fuera una obra de teatro, aquí estamos encontrando a los personajes de nuestra historia. Hay muchos nombres mencionados aquí, pero vámonos a concentrar en Elcana, ¿sí? Que dice que es un hombre, y en el versículo 2 nos aclara que tenía dos mujeres. Una de ellas, llamada Ana, y la otra Penina. Penina tenía una característica, ya le había dado hijos. Ana no los tenía. ¿Sí? ¿Qué dice Dios al respecto de tener más de una mujer? Pues eso está prohibido. Desde el inicio, en el diseño original, en el Génesis, Dios no creó dos mujeres para Adán, creó una. Y lo que manda es que se unan y formen una sola carne. Entonces, desde el inicio, el diseño original de Dios es de un hombre con una mujer para cumplir el plan de Dios. Aquí, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Bueno, uno, ya dijimos,
no había respeto en aquel momento de la palabra de Dios. Muy poquitos la seguían, muy poquitos se acercaban a Dios, ¿no? Y cuando eso pasa, entonces empiezas a tener reglas permisivas de lo que no le agrada a Dios, ¿no? Muy probablemente suceda que Ana, no pudiendo engendrar hijos, para este pueblo de Israel era muy importante tener descendencia, había la necesidad de tener descendencia y por eso se iba a buscar una segunda mujer. De hecho, hay un antecedente en Génesis con la historia de Abraham, Sara y la otra mujer, Agar, en donde algo similar pasó. Pero lo que quiero decirles es que es muy importante el tener descendencia en esta época. Y bueno, de hecho también en esta época es muy importante tener descendencia, aunque el mundo nos diga otra cosa, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque es el mandato principal que nos dio Dios. Ir por el mundo, fructificar y multiplicaos. Multiplicaos en términos físicos, pero también en términos espirituales, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, probablemente por eso no era mal visto en ese momento esta situación de tener dos mujeres. Ahora, eso no quiere decir que esa situación haya sido cómoda para los protagonistas, porque ya se pueden imaginar. Si teniendo una relación 1-a-1, aún en matrimonios en Cristo, se llega a tener desavenencias, imagínate en un escenario en donde tienes dos mujeres. Y no porque las mujeres sean más malas que los hombres, sino porque la capacidad de poder tener conflictos simplemente se te multiplica y por la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? Más adelante hay una serie de versículos donde nos dice que la mujer que sí tenía hijos le hacía ver a la que no tenía eso. Y Ana se afligía cuando escuchaba aquello. Entonces, imagínense las broncas que tenía el Cana, ¿no? Pero esta historia nos va a servir para comprender qué es lo que quiere Dios y cuál es el perfil de una mujer que es agradable a Dios, ¿sí? Entonces, aún con esa situación, vamos a encontrar varias cosas de mucho valor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender en este pasaje? En principio, lo que decimos aquí, que vamos a ver, hay una serie de cualidades que tiene Ana. En principio, su nombre, ¿sí? Ana quiere decir gracia. Y gracia desde esta perspectiva que ya les decía yo. Ana como gracia en el sentido de aceptar lo que Dios te está dando de manera gratuita y estar conforme con ello, ¿sí? Lo vamos a ver en el pasaje. La situación de Ana no era cómoda, la situación de Elcana tampoco, ni de Penina, pero la que estaba conforme a la voluntad de Dios, actuando siempre, poniendo en perspectiva lo que crea Dios, vamos a verlo, era Ana, ¿sí? Entonces, bueno, de este primer pasaje vamos a ver eso, la situación, los personajes. Vamos a avanzar un poco en el pasaje. Leamos del versículo 3 al versículo 5, si me haces favor. ¿Edna? Sí. ¿Edna? ¿Sí? Del 3 al 5, por favor. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos a desprender varias cosas, pero una muy importante que es la primera, es que aún en esa situación, Ana tenía una muy buena relación con su marido.
Y es porque deducimos de este pasaje dos cosas muy importantes. El Cana, aún en esa situación que no es agradable a Dios, de tener dos mujeres, tenía una relación con Dios. Y ofrecía las ofrendas, dice aquí, todos los años, ¿no? O sea, era constante, tenía una relación con Dios. Ana tuvo el tino de escoger a este marido creyente. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque si tu esposo cree lo mismo que tú, la verdad es que te quitas un montón de broncas. Porque no creyendo lo mismo, tienes todas las broncas. Todas, todas, todas. No hay una que no. Por esa razón, Dios sí te aconseja, como cristiano, unirte con otro cristiano. ¿Sí? Eso lo vemos en 2 Corintios 6:14. ¿Sí? Si lo podemos ir a leer. Segunda de Corintios 6:14. ¿Aquí? Sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sí? Por eso es muy importante. ¿De qué comunión? ¿Qué pueden compartir? La luz y la oscuridad. ¿Qué puede compartir el bien y el mal? ¿Qué puede compartir la fe y lo que es no tener fe? ¿Sí? Entonces, por esa razón, ese versículo da para un estudio completito, ¿no? Del por qué es conveniente, por qué es lo que quiere Dios y por qué es lo que te recomienda Dios, ¿no? Porque además te lo dice varias veces, ¿no? Aquí lo que vemos en la vida de Ana es que tanto el Cana como Ana tienen una relación con Dios. Y yo te podría decir que eso es lo que explica que tenga una buena relación con su esposo. A mí cuando me preparaba para casarme, Rogelio, nuestro pastor de aquel entonces, nos hizo una explicación muy, muy sencillita de si ustedes quieren estar unidos, no se preocupen en estar unidos y buscarse uno al otro. Primero preocúpense por buscar a Dios. Y nos puso un esquema. Puso a Dios aquí, puso una bolita de mi esposa y otra bolita de mía. Si tú te acercas a Dios y ella se acerca a Dios, la distancia que los separa se va cerrando. Si los dos lo buscan al mismo tiempo y al mismo ritmo, van a llegar a una relación muy estrecha, pero porque Dios está girando como prioridad en sus vidas. Si primero buscas tu relación con Dios, por consecuencia, tu relación con tu esposa va a mejorar. Primer libro de Samuel. Y eso es lo que estamos viendo en Capítulo 1. ese primer elemento, ¿no? Ana tiene una buena relación con su marido, pero también vamos a ver la evidencia de que Ana tiene una buena relación con Dios. ¿Sí? Vamos de nuevo a nuestro pasaje en primera de Samuel. Habíamos leído hasta el 5, ¿verdad? Aquí, bueno, tenemos otra evidencia en el versículo 5. Dice, pero a Ana le daba una parte escogida. Cuando el Cana acudía a rendir estos sacrificios y a honrar a Dios, a Ana le daba un honor especial.
Dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y es que, ¿qué pasaba? Si una mujer era estéril, ya lo vimos en un estudio anterior, se le podía repudiar, ¿no? Perdía valor. Pero aquí lo que vemos es que Ana no perdía valor respecto del Elcana. Aquí se la amaba, aun cuando tenía ese defecto, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que les comentaba. Ambos tenían por su lado una relación con Dios. Teniendo una relación con Dios, tus relaciones van fluyendo, ¿sí? Entonces, vemos dos elementos. Tienen una relación con Dios y tienen una buena relación como esposos, ¿sí? Aún en esa condición que hemos visto, ¿no? El tercer elemento que vemos en el versículo a partir del 6 al 8, leámoslo por favor, Kevin, si me haces favor. Primera de Samuel 1, versículos del 6 al 8. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Sí, o sea, aquí vemos dos cosas, ¿no? Lo que ya les platicaba. La situación de Ana no era cómoda, ¿sí? Tenía una buena relación con su esposo. Lo vemos en la manera en que él lo intenta consolar, muy como hacemos los hombres, ¿no? O sea, Ana está afligida en el corazón de que no puede tener hijos y le sale este señor con, pues no te basto yo de que 10 hijos. O sea, sabemos algo, Elcana no sufría de problemas de ego, ¿no? De algún tipo de inseguridad, ¿no? O sea, él está muy, muy firme donde estaba, ¿no? Pero vamos, lo que vemos aquí es que la vida de Ana no era cómoda. O sea, la rival Penina le estaba incomodando. Pero la respuesta que nos interesa ver aquí era que Elcana, aún con estos defectos que les digo de hombre, de no saber consolar, hacía el esfuerzo de consolarla, ¿no? Y esa es otra evidencia de que con su marido compartía cosas importantes, ¿no? O sea, porque aunque la prioridad de Ana era cumplir la voluntad de Dios, engendrando, cuidando y formando a la siguiente generación, y esto no estaba presente, pues tenía una buena relación. O sea, lo sabemos por la manera en que Elcana intenta consolar, ¿no? Número 2, como ya decíamos, tiene una muy buena relación con Dios. ¿Eso cómo lo sabemos? Veamos 1 Samuel, versículos 9 y 10. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que vemos? Está llorando abundantemente. Podemos deducir de la actitud de Ana que sí le dolía mucho el tema de no concebir los hijos, ¿sí? Pero en su corazón, y lo vamos a ver con más claridad en los siguientes versículos, que lo que va a realizar por sus actos es cumplir la voluntad de Dios. O sea, estaba en su mente, con mayor importancia, el cumplir ese papel, ese que vimos mencionados al principio del estudio, de que las mujeres se salvan engendrando, cuidando a los hijos. Sí, esa era la prioridad para Ana. La prioridad de Ana era entonces cumplir
la voluntad de Dios. Y eso era lo que lo tenía acongojado, ¿no? Además, sabemos aquí de Ana que había entendido cuál era la manera más adecuada de enfrentar un problema. Y es que sí, estaba acongojada y estaba triste, pero acudió al mejor doctor. Acudió en oración a Dios y a ponerle a Dios las cosas que están en su corazón. ¿Y por qué digo que sabemos que entonces tiene una relación? Porque quien no tiene una relación con Dios, cuando tiene un problema, va y busca soluciones afuera. Cuando la solución inmediata, el remedio perfecto, está en ir y orar a Dios. Ponerle a Dios tu problema, tu condición, ¿no? Ir a Él y ofrecerle esto que estás sufriendo y pedirle ayuda y clamar, ¿no? Y clamar con fe. Eso es lo que vemos que está reflejado en estos versículos que estamos leyendo de Ana, ¿no? Entonces, sabemos que la relación que tiene Ana con Dios también es fuerte porque la manera en la que actuó para resolver su problema, esto de que la estaban interpelando con que no puedes tener hijos, fue ir a buscar a Dios, ¿no? No fue a buscar a otra persona, fue a buscar a Dios, ¿no? Entonces, sabemos que Ana sabía orar y además oraba de conformidad con la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a seguir leyendo el pasaje y vamos a encontrar otras dos características de Ana, ¿no? ¿Quién me hace favor? ¿Cuál? Del 11 al 14, por favor. Sí. 1 Samuel 1, 11 al 14. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Hasta dónde? Perdón. Hasta el 14. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí le tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Sí? Aquí vamos a ver cosas bien importantes de Ana. Fíjense cómo la vida de Ana no era nada cómoda. Le señalan que no puede tener hijos. La consuela mal un marido. Llora y le pone la oración y le hace una promesa a Dios. Y hay un sacerdote que la está viendo y la toma por ebria. O sea, qué loco, ¿no? Pero todo eso nos dice cosas importantes del carácter de Ana y de que su relación con Dios es fuerte. ¿Sí? Primero, como les digo, ora. Y luego lo que vemos de Ana es que es una mujer que hace voto, dice aquí. Esto es, hace una promesa, ¿no? O sea, nosotros recordemos los votos que hacen los esposos cuando se casan, ¿no? Son una serie de promesas que vamos a cumplir durante el matrimonio, ¿no? Entonces aquí lo mismo. Ana está orando y le está diciendo a Dios: quiero hacer este compromiso sagrado contigo. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. No le está exigiendo, no le está imponiendo lo que quiere. Le está diciendo: si a ti te parece bien, Dios, si te dignares a mirar la aflicción, esto que me está doliendo, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino dieres a tu sierva hijo varón. Fíjense, 3 veces usa la palabra sierva. Quiere decir servidora tuya. Esa manera de comunicarse es decirle: estoy a tu servicio. Y esto que te pido también va a ser para servirte. Y lo vemos en la misma promesa.
dice, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Está ofreciendo que ese hijo se va a encargar de levantar la siguiente generación, de pasar el mensaje de Dios a los que siguen. Ese niño va a ser consagrado para las cosas de Dios, ¿no? Por eso, fíjense, está identificándose como sierva, no está exigiendo, está pidiendo el favor de que se acuerde de ella Dios. Y además, la petición que le está haciendo es para servirle a Dios, para agradarle a Dios y para cumplir ese alto fin que es levantar la siguiente generación. Dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba ahí observando la boca de ella. ¿Sí? Estamos viendo que en la manera en que también está orando Ana, nos dice cosas, nos dice que tiene una relación ya permanente, continua con Dios, ¿no? Está orando como si Dios mismo estuviera ahí, ¿no? Los fariseos de la época de Jesús ocupaban las primeras filas y hacían mucha palabrería para que los hombres las escucharan, para hacerse ver santos. Ana está orando con aflicción en su corazón, con mucha vehemencia a Dios, pero está hablando sin que se escuche su voz. Eso también te indica que ya tiene una práctica de la oración con Dios, que sabe que Dios está oyendo aun cuando su boca no emita sonidos, ¿no? Como les digo, vemos aquí algo chistoso, ¿no? Elí, el sacerdote que estaba ahí, ¿qué hace? Elí la tuvo por ebria. Sí, imagínense, y regresamos a lo que decíamos al principio. Es una época donde la palabra de Dios estaba cerrada, ¿no? No abundaba, no había gente por ahí. Entonces, Elí ha de haber estado más acostumbrado a ver ebrios que creyentes orando. A grado que en el templo, fíjense, no en ningún lugar diferente, en el templo, ve a una mujer afligida y la da por ebria. Así de mal estaban las cosas y así de mal probablemente andaba ese sacerdote. Que luego, más adelante en el pasaje, vamos a ver que sus hijos no eran del todo ejemplo, ¿no? Como contraste, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con nuestro relato, ¿no? Con nuestro pasaje. Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, ¿no? Si hoy a ti te dicen, cuando estás orando, oye, estás como borrachito, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo te sientes? Pues ofendido, ¿no? Porque realmente es un insulto lo que está haciendo Elí. Ni siquiera se tomó la molestia de preguntarle qué le estaba pasando. Supuso que estaba ebria. Y esa es otra característica de Ana, ¿no? ¿Cómo sabemos que Ana tiene un corazón alineado a la voluntad de Dios? En la manera en que responde a ese insulto, ¿sí? Continuemos con el pasaje, Héctor, si me haces favor de leer 1 Samuel 1, del 15 al 16, que es la respuesta de Ana. Ok. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impia, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Sí? Ana no respondió como hubiera respondido Armando. Sí, porque Armando, a ver, para tu carro y empezaría a alegar, ¿no?
No, Ana, fíjense, las palabras que escoge. No, Señor mío. Señor mío le está dando un estatus de mayor rango, de preeminencia. ¿Sí? Él es Señor de ella. ¿Por qué? Porque es el sacerdote que ministra y le pasa la palabra. O sea, le da respeto. Aun cuando recibió de él un insulto, Ana le da respeto. ¿Respeto por qué? Porque es representante de Dios en la tierra. Fíjense, Ana respeta aún al que lo insultó porque viene representando a Dios. Le da un estatus. Dice, y luego explica, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Yo no sé si tú algún día hayas dicho eso de ti. Dios, vengo aquí a derramar mi alma pidiéndote esto que quiere mi corazón. ¿Sí? Yo recuerdo un par de veces que lo he hecho, pero no he tenido las palabras para decirlo así. He derramado mi alma para que me concedas esto que necesito, ¿no? Pero bueno, esto es lo que le dice a Elí. Y luego le dice, no tengas a tu sierva, se autoasume servidora de Elí, por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Sí? Está explicando por qué su boca no estaba pronunciando palabras, porque las palabras no salían, porque tenía una fuerte aflicción y congoja. O sea, la tristeza era mucha, ¿no? La tristeza, otra vez, derivada de no poder en ese momento cumplir la voluntad de Dios de levantar la siguiente generación, ¿no? Vean las características de Ana, ¿no? Una relación fuerte con Dios y una petición acorde a la voluntad de Dios, acorde al plan que tiene Dios diseñado para la mujer, acorde con esa gran encomienda que tienen las mujeres de levantar a la siguiente generación, ¿no? Ahora, ¿qué vemos en el siguiente parte de nuestro pasaje? Que Dios escucha, ¿no? Fíjense bien, esto que les acabo de decir, Dios escucha. Va a ser bien importante más adelante. Si me ayudan a leer el del 17 al 20 de 1 de Samuel 1, por favor. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios del Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por su nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ajá. Padrísimo. O sea, esto que está pasando aquí en este pasaje es padrísimo. Elí, que no escuchó la petición, escuchando la explicación de que la congoja no dejaba salir palabras, y yo creo que inspirado por Dios, le dice, ve en paz, y el Dios de Israel te otorga la petición que has hecho. Cuando Ana escucha esas palabras, las entiende que vienen de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que hace después. Dice, comió y no estuvo más triste. Porque escuchó la respuesta del representante de Dios, diciéndole, Dios te va a escuchar. Acuérdense que cuando Elcana la estaba consolando, no comía y estaba muy triste. ¿Qué hace aquí? Come y no estuvo más triste.
Es decir, Ana tiene fe. Sabe que lo que el sacerdote le está diciendo, pues se va a cumplir. Versículo 19, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. O sea, sigue en la relación con Dios, presente, permanente. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer. Es decir, hicieron lo necesario para concebir un hijo. Y Jehová se acordó de ella. ¡Wow! O sea, nos está diciendo el momento en el que concibieron. O sea, Dios se ocupa hasta de esas cosas. Está ahí presente. Está escuchando las peticiones del corazón y está haciendo lo que no había sido posible antes. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, es decir, el tiempo de la gestación, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Samuel quiere decir, Dios escucha. Por cuanto lo pedía Dios, Samuel, Dios me escuchó. Qué bonito, ¿no? O sea, Samuel tiene ese significado. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Cómo se comporta Ana después de que ya concibió a ese hijo que ha pedido y ha orado, ¿no? Veamos del versículo 21 al 23, si me hicieres favor. Sí. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. ¿Al 24? El 23, por favor. Al 23, perdón. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Aparentemente en una primera lectura descuidada diríamos, está como revelándose. No, está poniendo en prioridad el cuidado de ese hijo. Porque lo que estamos leyendo es que es una edad muy tierna de él y tiene todavía que tener el alimento directamente de su mamá. Y recordemos que para el niño es una etapa crucial, o sea, es importantísimo el contacto con su mamá. En eso que les platicaba de hoy, el video ese que les dije todo horrible, pues el mensaje principal era ese. Le quitaron a la mamá al hijo en el tema del embarazo subrogado y se lo llevan a un señor que pues va a ser su papá mamá, desprendiéndolo de ese vínculo principal, esencial a ese niño. Entonces es un daño tremendo contra el plan de Dios. Ana, ya vimos, tiene mucho entendimiento de cuál es la voluntad y lo que le agrada a Dios. Y entonces le está poniendo a su marido, que es el que va a tomar la decisión, la propuesta de no subir a hacer ese sacrificio, porque la prioridad es mantener el vínculo con el hijo para que ese hijo vaya a cumplir aquello que fue prometido. El propio Elcana, pues se lo recuerda, ¿no? Dice en el versículo 23, y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. O sea, lo que es acorde a la voluntad de Dios, que tú bien conoces, ¿no? Quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Sí? Prioridad, cuidar a ese hijo que va a cumplir aquel plan. Va a levantar a la siguiente generación, ¿no? Entonces,
Ana tiene una relación, diríamos aquí, maravillosa con el entorno de su casa, ¿no? Lo vemos porque el Cana comprendió que esto que estaba proponiéndole Ana no era una rebeldía, sino algo que era prioridad y algo que era bueno. Y lo está concediendo, lo está aprobando, ¿no? Entonces, por eso tenemos evidencia también de que Ana tenía esta muy buena relación en el entorno de la convivencia de su casa, ¿no? Y es que, ¿cuál es la prioridad de Ana en este caso, ¿no? El que los hijos sean fuertes, ¿no? Físicamente es pasar la leche no adulterada a su hijo. Espiritualmente es formarlo en las cosas de Dios. Entonces, esa devoción, ese cuidado que va a tener con su hijo en lo físico, pues lo va a tener también en lo espiritual, ¿no? O sea, ese es un reflejo, ¿no? Veamos por qué son importantes los hijos, por qué es prioridad para Ana cuidar a ese niño y no separarse de él hasta que lo pueda destetar. Salmo 127, versículos 3 al 5, si me hicieras favor, Kevin. Salmo 127. Del 3 al 5, ¿verdad? Por favor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Sí. Herencia de Jehová son los hijos. No te los dio el azar, no te los dio tu biología, no te los dio más que Dios. Por eso, cuidar a los hijos es en extremo importante. Por eso el plan de Dios para las mujeres es tan relevante, ¿sí? Son la herencia de Dios. Como decíamos hace un rato, te lo confiaron a ti. Entonces, mal hacemos cuando los descuidamos, cuando los dejamos al cuidado de alguien más, cuando no los estamos procurando, cuando pues, los dejamos a que sean, como dicen, silvestres, ¿no? Pero peor cuando no nos preocupamos de que sean hijos formados en las cosas de Dios. Silvestres en las cosas de Dios. Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Luego nos dice otra cosa, el Salmo, ¿no? Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Es decir, fuertes, como armas poderosas para cumplir lo que quiere Dios. Son los hijos habidos en la juventud. Los hijos de los creyentes. Los hijos de los que le van a pasar mensaje, ¿no? Porque van a ser armas poderosas. ¿Qué más poder puede tener alguien que el predicar la palabra y que esa palabra rompa un corazón de roca y lo convierta en un corazón de sangre? No es que el Hijo por sí sea poderoso, sino que por él va a fluir el poder de Dios para lograr eso, que alguien conozca a Dios, ¿no? A eso se refiere. Y eso, por eso, es la prioridad de Ana, de procurar y cuidar a ese hijo, porque además se lo prometió a Dios, ¿no? Entonces, vemos muchas enseñanzas en la vida de Ana. Veamos también del versículo 24 al 28 y creo que ya vamos a terminar. Sí, Primera de Samuel 1 del 24 al 28. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí.
Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová, y adoro allí a Jehová. Sí, lo que está haciendo es cumplir lo que prometió, ¿no? Sabemos también entonces que Ana era una mujer de promesas cumplidas, ¿sí? Una mujer confiable, ¿no? Por eso la quería el Cana, ¿no? Porque eso se refleja en esto, pero también seguramente en lo cotidiano, en la vida, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es agradable a Dios, ¿no? El que las mujeres sean mujeres que cumplen lo que prometen, ¿sí? El secreto está en que la promesa era a Dios. La promesa era conforme al plan de Dios. Todo eso fluye. Y aquí no vemos nunca la palabra tristeza en la vida de Ana. Está ofreciendo al hijo por el cual había orado y lo está entregando a que ese hijo se forme como sacerdote. Pero no vemos aquí la palabra tristeza. ¿Por qué? Porque esto es lo que le agrada a Dios, porque esto es lo que ella prometió a Dios. Y porque a través de esa acción se va a cumplir esto que es levantar la siguiente generación. Este Samuel se va a convertir en un sacerdote. Un sacerdote también con el corazón alineado a Dios. Un personaje importante en la historia que se cuenta en Samuel, que ya después deriva en Saúl y David y muchas cosas, ¿no? Pero aquí lo importante es el carácter de esta mujer, ¿sí? El protagonista de la historia es Dios, porque es el que hace las cosas en el corazón de todos. Pero la que es el canal por donde pasan estas cosas maravillosas es Ana, porque tiene una gran relación con Dios. Y bueno, ¿cómo podemos decir que también es bien importante y es agradable para Dios que las mujeres cumplan con este papel? Porque lo que hacen al alinear su vida a la voluntad de Dios se refleja en cómo son los hijos, ¿no? Y vamos a ver rápido un contraste con otros hijos que están mencionados aquí. Vamos a ver 1 Samuel 2, versículo 12. Y luego vamos a saltarnos al 17, ¿sí? Ok. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y luego el 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Sí? Digo, ahí está narrado cómo desprecian las ofrendas, toman de ellas cuando no deberían, y básicamente les vale lo que les dice su papá. Los hijos del sacerdote. Estamos en la época en que el sacerdote se va pasando a la generación de sus hijos. Estos jóvenes hijos de Elí, dice aquí la palabra de Dios, eran hombres impíos, o sea, dedicados al pecado. Y no tenían conocimiento de Jehová. No estaban formados en las cosas de Dios, pese a que su papá era sacerdote. Era pues muy grande, en el versículo 17, delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En contraste, el hijo de Ana se convierte en Samuel, el sacerdote. Es un sacerdote fuerte, poderoso, ¿no? Los hijos de Elí no. No nos dice nada la Biblia de la mamá de Elí. Pues supongo que porque estaba ausente. Porque, como vimos, la actividad de Ana es la que logra que Samuel se vuelva un hombre relevante. Tan relevante que hoy 2 libros de la Biblia se llaman Primera y Segunda de Samuel. La actividad de Ana, la fe de Ana, el compromiso de Ana, su buena actitud hasta el insulto. ¿Sí? Todo eso es testimonio de las cosas que son agradables a Dios. Y eso en conjunto forma lo que es el perfil de una madre
orientada su corazón a Dios. Entonces, por eso decimos que la vida de Ana nos ayuda para entender mucho del carácter de lo que es una mujer, una madre orientada a Dios, ¿no? Y ya por último, bueno, platicarles que así como han habido muchas mujeres admirables de las cuales podemos aprender, muchas están mencionadas en la Biblia. Está, por ejemplo, Ruth, que sigue a su suegra, imagínense, seguir a la suegra, a la tierra de Israel, y Ruth es parte de la genealogía de Cristo, ¿no? Hay muchas mujeres, muchos ejemplos, ¿no? Pero también hay ejemplos modernos o más cercanos a nuestra época, ¿no? Por ejemplo, Susana Weasley, una mujer que tuvo 17 hijos. En Inglaterra, en una época en donde en el mundo se estaba moviendo todo, ¿no? En Francia, en esa época, estaba estallando la Revolución Francesa, ¿sí? Susana Weasley cría a estos 17 hijos e hijas, y 2 de ellas se vuelven grandes hombres de Dios. John Wesley, predicador, ¿sí? Con gran fuerza, pasó la palabra del Evangelio a muchas personas. Charles, o Carlos Weasley, compuso himnos y también predicó. Y sus himnos hoy en día pues, se siguen escuchando y se siguen cantando. Pero lo importante es que la predicación fuerte que ellos hicieron contribuyó a que en Inglaterra no hubiera el derramamiento tan horrible de sangre que hubo en Francia, ¿sí? Junto con otras cosas, ¿no? Pero ellos actuaron ahí. Actuaron porque su mamá les pudo pasar fuerza, dedicación, estuvo pendiente de ellos y sobre todo los impulsó a que tuvieran una relación fuerte con Cristo, con Dios, que orientaran su voluntad a la voluntad de Dios, que se sometieran. Entonces, bueno, esos son los aprendizajes, las enseñanzas que obtenemos de la vida de Ana, ¿sí? Gracia, de el cómo pudo ser escuchada su oración y concedido el deseo de su corazón por Dios. Y todas esas cualidades que son agradables a Dios, todas esas cualidades que son el perfil de una madre para Dios. Entonces, bueno, sirva esto para que sea un mensaje del Día de las Madres, para conocer cómo le agrada a Dios que sea una mujer, una madre, y pues que tengamos también esto como aprendizaje para poderlo compartir y pasar este mensaje de salvación y de la presencia de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Porque Ana es ejemplo de que tenía a Dios presente en su vida en todos los momentos, ¿no? Entonces, si les parece bien, con esto concluimos y nada más les pido que oremos para después seguir conviviendo, ¿sí? ¿Podrías compartir nada más el versículo 21 y 22 del capítulo 2? Capítulo 2. ¿Quieres leer? Si lo tienes a la mano, sí. Sí. Bueno, ya aquí lo tengo, 21. Samuel 2, 21, 21 y 22. No, 20 y 21, perdón. Dice, lo leo. ¿Y visitó? Ajá. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 22. No, era 20, ¿El 21? Pero sí, ese es principalmente. Pues ese es el desenlace de la historia, ¿no? Que le dio más hijos. Le dio aún más hijos, ¿no? O sea, fue tan agradable a Dios la actitud de ella que le siguió concediendo esos deseos del corazón, ¿no? Y bueno, ya luego les platico que tengo una historia también muy cercana, no como esta, pero de cómo cuando tu corazón está orientado a las cosas que son agradables, Dios escucha. O sea, Dios escucha. O sea, ten certeza. Llévate de este estudio todo esto y la certeza de que Dios te escucha. Acuérdate que ese es el significado del nombre de Samuel. ¿Sí? Dios escucha. Cuando tengas un problema, ora, porque Dios escucha. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Jesús. Si les parece bien, oramos y seguimos conviviendo.
Padre bendito, te damos muchas gracias por este ejemplo que tú tienes en tu Biblia, que tú preservaste a través de los siglos, de una mujer que debemos aprender de ella, una mujer que nos enseña muchas cosas, tanto a hombres como a mujeres. Te pedimos, Padre, que este entendimiento de su vida, este conocimiento que hoy nos llevamos, también lo podamos hacer parte de nuestra vida, lo podamos también transmitir a otras personas, podamos comprender el papel importante que tiene una madre en el plan que tú tienes de levantar las siguientes generaciones. Y Padre, des fuerza a hombres y mujeres para que tengan alineado su corazón a la voluntad tuya. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, ese fue el estudio de hoy. Gracias. Y perdón que me fui largo.